Perdón, una falla técnica, es una situación ajena completamente, ¿eh? Eh, sí tengo una falla técnica con la conexión porque me sacó de la sesión. Ajá. Sí, doctor, no se preocupe. ¿No tienen a vista la presentación? Sí, ya se ve. Sí, doctor. Concluimos porque la parte que nos falta es pequeña. Entonces, decíamos que este, para interpretar los parámetros, para interpretar la estereometría hay que tomar en cuenta solamente las variables, los resultados más, perdón, los datos más confiables y útiles. Es decir, no hay que tomar todos los datos que vienen en el reporte porque muchos son para otro tipo de situaciones. Entonces hay que recordar qué significan los valores normales, esperados o predichos. Realmente estos valores normales, esperados o predichos son lo que nosotros, este, son los valores contra los que comparamos nuestro resultado, el resultado de cada uno de nosotros cuando hace la prueba. Para definir la normalidad de una espirometría es necesario contar con un comparativo. Este comparativo son valores de referencia o predichos. Estos se establecen previamente. Los establece el grupo de investigadores en fisiología respiratoria. Los establece en relación a cada población del mundo, ¿eh? Los brasileños tienen sus valores estimados, los franceses tienen sus valores estimados, los asiáticos tienen sus valores estimados, los norteamericanos tienen sus valores estimados, los rusos tienen sus valores estimados, y para México hay un grupo de valores estimados. Este valor estimado, estas estimaciones matemáticas, en México las realizó el grupo del doctor Pérez Padilla, y así se pueden encontrar y así están identificados en los aspirómetros como parámetros del doctor Pérez Padilla, ¿no? Que es el que realizó las estimaciones para los datos comparativos en México, ¿no? Entonces son estimaciones matemáticas que describen un valor promedio de FEB1 o FEBC que corresponden a un individuo de acuerdo a su edad, sexo y estatura. Entonces decíamos que un individuo de 39 años y un 82 de estatura, ajá, tiene un promedio de 5.51 litros, ajá. Si el mejor valor predicho de FBC durante la espirometría de este individuo es de 5.11 litros, podemos decir que su tamaño normal corresponde a un 93% del predicho, y esto es regularmente aceptable, válidamente aceptable, ¿de acuerdo? Esto es lo que mide la espirometría. Así se miden los tamaños pulmonares de una persona basándonos en FBC, ¿de acuerdo? Comparándolo contra alguien de su misma edad, su talla, su estatura y su complexión y su sexo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿sabes de dónde vienen los valores normales predichos? Bueno, número 6, entonces, ¿de dónde vienen los valores predichos? Se han generado estudios de población que incluyen a miles de participantes, generalmente sanos y no fumadores. Entonces, estos estudios de población son estudios espirométricos en los cuales se establece la normalidad para la población mexicana en este caso. Entonces, se hacen estos estudios en individuos sanos y no formadores y ellos son el parámetro de referencia. ¿Contra quién se compara tu dato de la espirometría? Contra una persona de tu misma edad, sexo, talla, pero no fumadora y sana, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos una condición como por ejemplo asma, este, la comparación es contra alguien sano, ¿de acuerdo? Por eso es que nos da los valores de referencia. Entonces, conoces los límites, conoces el límite inferior de normalidad o famoso LIN. El límite inferior de normalidad es el punto que separa al 5% de la población
Con valores más bajos, en la práctica se utiliza el 80% del predecho para FEB1 y FBC como su límite. En la práctica decimos que si un resultado está al 80% o mayor es normal. Si está menos del 80% es un valor no normal, es un valor que indica déficit, ¿de acuerdo? Sin embargo, el 80% y el P5 no siempre coinciden con lo que se debe usar, por lo que se debe usar la ecuación adecuada. La mayoría de los espirómetros en México utilizan la ecuación del doctor Rogelio Pérez Padilla, que es la que está adaptada para los espirómetros en México. Las ecuaciones Coulson, Coutlas y Quager son para poblaciones diferentes a la mexicana, pero en el caso de la ecuación Coutlas coincide, esa es la ecuación de Brasil. Entonces, algunos espirómetros en México tienen instalada la ecuación Coutlas, que es la ecuación brasileña, y coinciden con los parámetros de normalidad de la población mexicana. No al 100%, pero sí coinciden en un porcentaje elevado. Por eso es que algunos espirómetros tienen la ecuación Coutlas en lugar de la ecuación del doctor Rogelio Pérez Padilla. ¿De acuerdo? Por supuesto que nosotros, por ejemplo, nuestros espirómetros no podemos utilizar la ecuación Coulson porque no corresponde a nuestra población. Todos los datos en ese caso serían erróneos, ¿de acuerdo? La ecuación Coulson es la que se utiliza en Europa y no es adaptable, no es compatible con la población mexicana. ¿Sabes qué significa un espirómetro normal? Bueno, la definición clínica incluye variaciones dentro del límite de buena salud que además excluye enfermedad. Entonces, una espirometría normal incluye variaciones de los valores que te estoy comentando dentro de un límite de salud que además definitivamente excluye enfermedad. En estadística es una distribución específica acerca de una tendencia central. Corresponde al valor promedio de una población llamada distribución gaussiana. Quiere decir, todos los datos que entren dentro de esta curva gaussiana son valores normales y excluyen enfermedad. Si hay datos que salgan de esta curva gaussiana, entonces todos ellos indican enfermedad, ya sea restrictiva o obstructiva, y restrictiva es con pulmones pequeños, obstructiva es con pulmones normales, pero con calibre disminuido de la vía aérea, ¿de acuerdo? Que es lo que vamos a explicar a continuación. Entonces, ¿qué determina el patrón espirométrico? Porque entonces la espirometría solamente tiene tres patrones de resultado. Bien nuestra espirometría es normal, bien tiene un patrón restrictivo o bien tiene un patrón obstructivo. Esos son los únicos tres resultados que se concluyen de la espirometría. No hay otro, no hay otro resultado, no hay uno intermedio, no. Es restrictivo, obstructivo o normal. En todo caso, el único valor que excluye enfermedad es el valor normal. Restrictivo y obstructivo indican enfermedad de un nivel determinado. Ahí sí contabilizamos, ahí sí cuantificamos ese daño y entonces lo expresamos dentro de la interpretación, ¿de acuerdo? Entonces, el patrón normal está definido por una relación F1-FBC arriba del 70%, con FBC dentro de los límites normales o por arriba del link, ¿de acuerdo? Por eso es conveniente ver primero la relación FBC y hacer el comparativo con en su relación con FEB1 o con FBC, ¿de acuerdo? En su relación de equitativo matemático. Patrón restrictivo entonces es un FEB1 FBC normal y una FBC baja, ¿de acuerdo? Si la relación FEB1 FBC es normal, es decir, está por arriba del 70%, y la capacidad vital forzada está baja para los parámetros de comparación, entonces este es un pulmón pequeño. Es un pulmón pequeño. Recuerden que habíamos puesto el ejemplo de una persona que tenía más de 5 litros de capacidad pulmonar, es decir, de tamaño de pulmón. Ajá. Y si una persona de esas características, su estatura, su talla, aparece con 1.8 litros, entonces no corresponde a su link. Y eso significa que son pulmones extremadamente pequeños, ¿de acuerdo? Extremadamente pequeños, y eso traduce enfermedad. Básicamente, enfermedad restrictiva.
Por eso esto es el patrón restrictivo, porque es el que traduce pulmones pequeños en relación a neumopatías intersticiales, fibrosis y fibrosis pulmonar, ¿de acuerdo? De alguna categoría de gravedad, ¿de acuerdo? Puede ser leve, moderada o severa, pero ahí ya tú puedes establecer la cuantificación cuando tú evalúas los valores. Entonces, el patrón restrictivo traduce afectación intersticial. Por supuesto que ahora nosotros estamos ante el reto de aplicar espirometrías generalizadas a la población para ver cuántas personas quedaron con patrón restrictivo, aunque aparentemente anden por ahí por la calle, ajá, y aparentemente se han recuperado de neumonía viral. Entonces eso no quiere decir que su función haya quedado normal. Lo vamos a analizar en los siguientes meses y años. Esto no va a ser tan sencillo dado el tamaño de nuestras poblaciones, ¿no? Entonces, en casos de gran atrapamiento de aire con una obstrucción grave, por ejemplo, en la crisis asmática severa, puede haber ahí en espirometría una interpretación errónea como pulmón pequeño, pero es el único caso en el que se sobrepone FBC baja con FEV1 y FBC normal. Obviamente aquí tú tienes la historia del paciente es de disnea, tosis y bilancias desde su infancia, que te traduce asma, contra la historia de un paciente de 70, 75 años con 40 años fumando, ¿no? Entonces ahí haces correlación clínica, aparte de tu interpretación logística de tus datos, ¿no? En el patrón obstructivo la relación FEV1-FBC es baja, ¿ah? Es decir, menor del 70%, ¿ah? y y el FEV1 es bajo también, ¿eh? Eso traduce a obstrucción. Entonces se evalúa la respuesta al broncodilatador. En patrón obstructivo, una respuesta positiva al broncodilatador se define como FEV1 que mejora más de 200 mililitros o bien 12% del valor basal. Ambos criterios deben cumplirse, ¿de acuerdo? Para que el patrón obstructivo tengamos claro que es reversible. ¿Por qué es importante hacer la prueba de respuesta broncodilatador? Porque en el patrón obstructivo tenemos dos grandes apartados. Tenemos dos grandes apartados. En el patrón obstructivo tenemos dos grandes apartados. El patrón de la obstrucción fija en el EPOC, es decir, una obstrucción no reversible, y el patrón de la obstrucción que puede llegar a ser muy severa, pero reversible, como en el asma, ¿no? Entonces, ¿qué hace la espirometría como broncodilatador? Te permite, cuando el problema obstructivo mejora más de 200 mililitros y 12% del valor basal, entonces te permite definir que tu proceso obstructivo es reversible, es decir, estás ante una persona con asma, ¿de acuerdo? A diferencia de cuando aplicas este criterio de esta prueba de broncodilatador con el paciente con EPOC. El paciente con EPOC no mejora la obstrucción con el broncodilatador. Entonces se mantiene obstruido a pesar del broncodilatador, y lo que hace el broncodilatador en el paciente epocoso no es corregir la obstrucción, sino aminorar o disminuir la percepción de disnea, ¿de acuerdo? Entonces, con estos elementos que te he estado comentando, con estos elementos, estás en posición, una vez que vuelvas a repasarlos todos y cada uno de ellos, de esto que te acabo de platicar, estás en posición de tener los elementos suficientes para analizar un estudio de espirometría. Es muy importante porque nos ayuda a establecer la diferencia entre fibrosis pulmonar y EPOC, y nos ayuda a diferenciar entre EPOC
reversible y no reversible, ¿de acuerdo? Perdón, POC y asma, ¿no? Es decir, obstrucción reversible y obstrucción no reversible. Entonces, por eso es importante la prueba. Entonces, la parte difícil de todo esto es que si tú no estás en contacto con la situación de el resultado en el paciente dado, que te explica una serie de sintomatología, una historia, ajá, tu aplicación tratamiento y vas viendo la evolución vía el seguimiento con espirometría, bueno, pues entonces es un poco más complicado de captar todo esto, toda esta información que te estoy pasando. Pero, una vez que tengamos pacientes con espirometría en el hospital y que tú estés ahí para hacer el análisis de la prueba, es decir, ver las curvas, ver los resultados, eh, hacer el estudio clínico del paciente, hacer la exploración, entonces vas a estar en posición de evaluar qué importante es la prueba de espirometría. Entonces, finalmente con esto concluimos la situación de los elementos para interpretación de la espirometría. Yo creo que sí va a haber dudas porque, vamos, esto es demasiado teórico y demasiado árido. Ajá. Sin embargo, quienes ya tuvieron oportunidad de estar en el hospital, eh, ya han, ya han percibido que la patología y el estudio en tiempo real, estar en el hospital se ve de manera diferente, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ir regresando con con estos elementos, bueno, pues en cuanto estemos frente al paciente con el estudio espirométrico para hacer su evaluación y su seguimiento. Entonces, por el momento, hoy sería todo. Les ruego me disculpen, pero tengo un poco de problema, físico y de sobrecarga de trabajo, pero nos vemos el miércoles. Está perfectamente claro que el miércoles vamos a hacer la revisión del artículo que les comenté, Sí, que doctor. Sí, asignado. doctor. Me mandan por favor la presentación para revisarla antes, ¿de acuerdo? Ok. Sí, doctor. Sí, doctor. Me mandan la presentación, la reviso. Quiero preguntarles, ¿se llevarán el tiempo del miércoles y del jueves en la presentación, verdad? Posiblemente sí, 1 hora, 1 hora y 1 hora. Sí, correcto, ¿no? Ok, para que tomemos ese tiempo en cuenta. Entonces, van a hacer los demás integrantes del grupo es tomar una postura bastante importante, que es la de el análisis de la presentación, la utilidad para con nuestra práctica clínica, es decir, cada uno de nosotros, es decir, esto que nos van a presentar, ¿para qué nos sirve a cada uno de nosotros? Una vez que tú hagas ese análisis de estos datos que me están proporcionando, me sirven, me son de utilidad, a partir de eso vas a hacer la evaluación. Cada uno de nosotros va a dar un puntaje, es decir, cada uno de los elementos del grupo va a dar un puntaje de evaluación y yo voy a dar el otro 50% de la evaluación, ¿de acuerdo? De la presentación que nos van a hacer. Entonces, sí está claro que entonces necesitamos que el resto del grupo participe con la concentración y la atención especial en qué tan útil nos sirve esto que nos van a presentar para nuestra práctica clínica en cuanto a evaluación de un elemento importante, ajá, que es la inmunidad humoral, qué tanto nos deja de conocimiento y qué tanto nos va a ser de utilidad en adelante, ¿de acuerdo? Y bueno, a partir de ahí va a ser la evaluación que el grupo haga de la presentación y yo voy a hacer el otro 50% de la evaluación. Ajá. Obviamente, fíjense bien, aquí sí esto es democrático, bien democrático, ¿no? La evaluación que cada uno de los integrantes del grupo haga va a ser una evaluación no conocida, es decir, lo que un elemento del grupo evalúe solamente lo voy a conocer yo, ajá, y no lo va a conocer el resto del grupo, ajá, porque me van a mandar la evaluación a mí en lo personal, cada uno de manera independiente.
de tal manera que cada uno de nosotros no va a saber qué evaluó el otro y cómo lo evaluó. Ajá. Y solamente lo vamos a saber hasta que concluyamos y hagamos la integración de la evaluación para saber qué hay con relación a la presentación, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es muy importante que las personas que presentan se tomen su tiempo, lo hagan como con, con, con los mayores elementos posibles para que podamos evaluar algo muy integral, ¿de acuerdo? Realmente el tema es extraordinariamente importante, no solamente para la patología que trata el artículo, sino para la emergente contemporánea y para otras en el futuro, ¿eh? Eh, Realmente de cómo nos vamos a defender en el futuro de los otros cambios que van a aparecer, esa es la parte más importante, ¿no? ¿Cuándo otro virus va a mutar y nos va a poner otra arrastrada con neumonía grave? No lo sabemos, pero va a ocurrir y para eso tenemos que estar preparados todos. Entonces, si no tienen inconveniente, nos vemos el miércoles, ¿de acuerdo? Me envían la presentación mañana, hago revisiones, si tengo alguna acotación se les hago llegar. Si todo me parece bien, no les voy a hacer ninguna observación, ¿de acuerdo? De acuerdo, doctor. Muchas Ok, gracias. entonces nos vemos el miércoles, ¿no? Doctor, Que descansen. Sí, bueno, que la presentación se la envíe directamente el equipo o por medio de mí. no, que te la envíen a ti y tú me la envías a mí, ¿sale? Ah, ok. Sí, sí, Está bien, sí, doctor. sí, para que tú me la envíes, tú eres el responsable de que llegue a mí esa presentación, ¿sale? Está bien, doctor. Órale, pues, ¿sale? Nos estamos viendo. Doctor, ¿Sí? una vez estando fuera del hospital, los que vamos a ir el miércoles, ¿le mandamos mensaje? A los que van a ir el miércoles, sí, por favor, me envían mensaje y ya yo, salgo. Ya saben que me tardo a veces unos minutos porque a veces andamos algo corriendo, pero sí, yo salgo por ustedes. De acuerdo, gracias. No, a ustedes, hasta luego. Que esté muy bien, doctor. Hasta luego. Nos vemos Hasta el luego. miércoles con los que lleguen al hospital y luego en la tarde para la clase, ¿no? Sí, doctor. Ok, que les vaya bien, hasta luego. Igualmente, hasta luego.